se hundió nuevamente el proyecto con el que se buscaba crear 16 curules para las víctimas del conflicto relacionados pues con el acuerdo de paz de La Habana, pero también se hundió otro acto legislativo muy importante del que hablamos mucho, la famosa foto de todos los partidos políticos reunidos. Esto va para un Pearl Harbor legislativo impresionante. Hablando sobre eso, tanta esperanza que le metimos a esa reunión, lograron un acuerdo, ampliar el número de magistrados de la JEP y se hundió ese acto legislativo. ¿Se acuerda de la foto esa en donde aparecían todos y que iban a salvar? Que todos aquí derramamos la legendaria lágrimas. foto, bueno, claro. Había unos sentados, otros estaban echados. Otros estaban echados. No, pero qué sorpresa, hola. Pero para... ¿Metemos un extra? Pero para entender qué fue lo que pasó con estos proyectos de acto legislativo, pues tenemos dos voces en el Senado de la República. Saludamos a esta hora, 9 a.m, 10 minutos, al senador del Polo Democrático, Alexander López. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos. Lucas, muy buenos días, cordial saludo para todos y a los oyentes hasta ahora. Bueno, senador, sesionaron hasta la medianoche, se creó una subcomisión para intentar llegar a un acuerdo y nuevamente se hunde el proyecto de creación de las circunscripciones especiales de paz para las víctimas. ¿De quién es culpa ese hundimiento? Bueno, Lucas, lo primero que hay que decir es que el gran responsable de esto es el Centro Democrático y el presidente Duque. El presidente Duque anda por Europa, por todo el mundo, diciendo que él respeta los acuerdos, porque se ciñen al Estatuto de Roma, a la Corte Penal Internacional y a los estándares que estos acuerdos requieren. Pero por otro lado, envía a sus funcionarios, desde la ministra del Interior a la cabeza, y a su partido en el Congreso y a los aliados, en este caso el Partido Conservador, que ayer decidieron salirse cuando pues, se dieron cuenta y notaron que no tenían los votos para hundir las 16 curules para las víctimas, y prefirieron salirse y no pues dar la votación requerida para sacar adelante un acuerdo o uno de los puntos del acuerdo que se logró entre el gobierno nacional o el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Esto es supremamente grave, la verdad. Bueno, también saludamos a esta hora al senador del Centro Democrático, Santiago Valencia. Senador, buenos días. ¿Y por qué se salieron del recinto sacrificando incluso un proyecto que ustedes estaban impulsando para modificar la Jurisdicción Especial de Paz? Muy especial para todos. Pues si tuviésemos que buscar culpables, yo culparía la intransigencia de quienes realmente no querían llegar a un acuerdo. Ayer, durante la reunión que tuvimos, pues lo que se dijo era que estaban dispuestos al diálogo, que estaban dispuestos a buscar un acuerdo, pero que la única respuesta posible eran las 16 circunscripciones como se habían planteado desde el periodo pasado. Proyecto que nosotros no podemos acompañar, hemos expresado de todas las formas que esas 16 circunscripciones como están planteadas no terminarían en manos de realmente las víctimas, sino de grupos armados al margen de la ley, llámese disidencias de las FARC, PACRIM o cualquier otro grupo que están hoy en el territorio y que por lo tanto no podíamos acompañar esa fórmula. El Centro Democrático presentó una propuesta alternativa de 8 curules para las víctimas para que se eligieran en todo el territorio nacional del Censo Nacional de Víctimas que garantizara que efectivamente pues quedaran en manos de las víctimas y no de otros grupos, hecho que no fue aceptado. Nos quisieron seguir imponiendo lo que se había negociado en La Habana, a pesar de que ya está hundido desde el periodo pasado, como ustedes lo saben, y pues el Centro Democrático no podía apoyarlo, que ya había rechazado desde el primer momento, y a pesar de haber dado el paso para proponer una alternativa distinta, pues se nos quería seguir imponiendo lo que se negoció en La Habana, que para nosotros carece de legitimidad, desconoce el resultado del plebiscito y que por temas jurídicos pues hoy está hundido porque no alcanzó las mayorías necesarias en el periodo pasado cuando todavía estaba vigente el fast track. Senador Alexander López, me gustaría que usted le contara a los oyentes, pero sobre todo diga usted a las víctimas, familiares de víctimas de la masacre de Machuca, familiares de víctimas de la masacre de Bojayá, familiares de víctimas de la masacre de Mapiripán, ¿cómo fue que los senadores hundieron este proyecto que les permitía tener una representación en el Congreso? ¿Lo hundieron dando el debate, dando los argumentos o con artimañas? No, pues la artimaña mayor fue ayer, cuando percataron que no tenían los votos para hundir las 16 curules, se retiraron la bancada del Partido Conservador y del Centro Democrático,
con la presencia de la ministra del Interior, porque quien lidera esto es el Ministerio del Interior, el gobierno, el presidente Duque, y el único responsable en esto es el presidente Duque. Entonces las víctimas hoy deben saber que no tienen posibilidad de estar en el Congreso representando no solamente estas tragedias que tú cuentas allí, Yamit, sino representando unos territorios que no quedaron representados y no quedan representados porque el conflicto persiste en esos territorios. Es que finalmente se trata de eso. O sea, nosotros en el tema de los acuerdos y en ese punto específico, lo que determina es que las víctimas irán al Congreso básicamente a tomar esa vocería que hoy no se tiene en el Congreso, porque es más, en el Congreso hoy no se discute nada distinto, como si no existiesen otros problemas en el país gravísimos como los hay en salud, educación, vivienda, en fin, en seguridad, porque finalmente el interés hoy del Centro Democrático único y exclusivo, y perdimos 3 meses, porque con la JEP fue mes y medio, con el tema de las 16 curules fue un mes de discusión en comisión primera, hasta se paraban las plenarias, llevamos ya casi 3-4 meses sin hacer absolutamente nada distinto a volver trizas los acuerdos, y hay que decirle a las víctimas de manera concreta, el único responsable de que las víctimas no tengan posibilidad de participar en el Congreso como víctimas en representación a todas estas tragedias que se han vivido durante el conflicto es el presidente Iván Duque y sus aliados, en este caso el Centro Democrático y el Partido Conservador, que ayer se retiró del recinto del Senado. Precisamente, senador Valencia, hay que responderle a los colombianos porque se siguen hundiendo los proyectos y, digamos, vemos que cada vez es responsabilidad tanto del gobierno del presidente Duque como de los partidos que lo acompañan. Estamos viendo que no hay apoyo. ¿Qué cree usted sobre esto? Sí, lo primero que quiero decir es que nosotros no podemos seguir permitiendo que el Congreso lo utilicen como notario de lo que se negoció en La Habana y que, repito, para nosotros carece de legitimidad por el desconocimiento del resultado del plebiscito. Lo segundo es que hay varios temas que no son reales, que no son ciertos y que, por supuesto, desde el punto de vista de la demagogia del discurso, pues se puede sustentar y por supuesto que carecen de sustento en la realidad. Mire, en estas 16 circunscripciones hoy solamente habitan el 36% del total de las víctimas, pero además alegan, eso quiere decir que más del 70% no estarían realmente representadas en estas 16 circunscripciones, pero además dicen que esto es un tema territorial, que porque estas zonas no tienen representación. También es falso. En estos 167 municipios, estas 16 circunscripciones que se pretenden crear, votaron en las últimas elecciones en las que eligieron este Congreso para la Cámara de Representantes 1.650.000 colombianos. Lo mismo que la votación total del departamento de Antioquia, que fue 1.700.000 votos, y prácticamente lo mismo que la votación total del partido de la U y del Partido Conservador en la Cámara, que se sacaron cada uno aproximadamente 1.800.000 votos. Es decir, que con ese 1.650.000 votos sí hay una representación territorial de estas zonas en el Congreso y realmente no iban a quedar en manos de las víctimas. Fíjese usted, por ejemplo, en mi departamento, el departamento de Antioquia, Argelia, Sonsón y Nariño, donde estaba la temidísima guerrillera Karina, que azotó esta región por muchos años, tiene cerca del 95% de su población víctima del conflicto y no tendrían, porque no están en las zonas, no tendrían ninguna representación realmente de las víctimas en el Congreso. De las 26 zonas de concentración, 25 están incluidas en estas circunscripciones especiales de paz. Es decir, estamos hablando en territorios donde hay control y donde hubo control de las FARC y donde hoy todavía persisten las disidencias. Entonces, ellos pueden seguir alegando que estas 16 circunscripciones eran para las víctimas, lo cual es falso porque no habitan allí la mayoría de las víctimas, tienen una representación territorial y por las características del conflicto, pues esto iba a quedar en manos de otros. Por eso nosotros presentamos una propuesta alternativa, dimos un paso adelante, buscamos que realmente todas las víctimas a nivel nacional quedaran representadas, pero como quieren seguir imponiéndole al Congreso, como quieren seguir imponiendo, a pesar de que ya se acabó el fast track, pues nosotros no teníamos otra opción que retirarnos para evitar que se nos siguiera imponiendo, lo cual nosotros, repito, consideramos realmente que carece de legitimidad. Senador, entonces no diga al presidente Duque que va a cumplir los acuerdos, entonces que no lo diga.
y punto, y diga que va a volver preso los acuerdos. Es que los acuerdos eran víctimas para las FARC, y llegamos con una propuesta de víctimas de curules para las víctimas en el Congreso de la República. Lo que pasa es que ustedes no pueden seguir tratando de imponer lo que se negoció entre las FARC con desconocimiento de la ciudadanía en el Congreso de la República. El Congreso no es un notario, y este es un Congreso que tiene legitimidad, que tiene representación y que tiene toda la capacidad para disertar, para proponer y para tomar decisiones serias de frente al país. Pero no nos pueden seguir imponiendo, porque nosotros seguimos representando a los colombianos que ganamos en el plebiscito y que fue el resultado desconocido. Bueno, pues senador Santiago Valencia, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. Y senador Alexander López, no quiero dejarlo ir sin cambiarle el tema, porque aquí en estos micrófonos pues hemos sido muy críticos de algunos políticos congresistas que están pensando o que ya renunciaron a su curul para lanzarse en las elecciones locales del 2019. ¿Nos tenemos que preparar para su renuncia del Senado de la República para aspirar a la gobernación del Valle del Cauca? Inclusive, Lucas, el Centro Democrático ya hizo una reunión de todo el Centro Democrático en el Valle del Cauca para detener a Alexander López en el Valle del Cauca a la gobernación, y se tienen que aliar con la gobernadora Dilian, pues lo tienen que hacer. Es decir, nos está confirmando que usted en efecto va a aspirar a la gobernación y va a renunciar al Senado. Hombre, hay una propuesta, Lucas, de la bancada alternativa, de los distintos sectores de la bancada alternativa, de los verdes, de Colombia Humana, desde el mismo Polo, desde sectores afro, de sectores indígenas, de que le apueste a esa candidatura. La verdad, yo no he tomado la decisión todavía, eso es una decisión que se tomará en su momento. Entonces empecemos, senador López, porque le vamos a decir lo mismo con el debido respeto que le dijimos al señor Padawi y a la señora Paloma una vez alzó vuelo su candidatura. Y es: hombre, ¿va a dejar colgados de la brocha a los que votaron por usted y si usted apenas lleva 4 meses de haberse posesionado? A los del paro de Buenaventura, a los porteros, a los del sindicato. Por supuesto que sí, Yamil, claro que los va a dejar colgados, por supuesto. Está muy bien informado, Yamil, de los sectores que respaldan este proceso, pero lo cierto es que jamás dejaré en mis responsabilidades ni los sectores que usted ha nombrado ni los otros. Y los señores de MCALI, las madres comunitarias, los pensionados. No, colgados de la brocha los va a dejar 4 meses después de haberse posesionado para una aventura electoral. No, Yamil, con toda seguridad no, Yamil, con toda seguridad no te preocupes por eso. Pero entonces sí se va a lanzar. No, yo no he tomado ninguna decisión, o sea, es una propuesta que me hicieron. ¿Y que le suena, por ejemplo? ¿Le suena? El señor Manzano dice... No tanto como que me suene, porque soy muy respetuoso de lo que ustedes están cuestionando allí, y es que si se eligió para un periodo, pues no tiene sentido, o se eligió para una corporación, no tiene sentido que lo haga. Pero es parte del análisis, es parte de todos los retos que tenemos. Guarde la grabación, guarde esa grabación, Guárdala, Julio, guárdala. Tranquilo, sí, Julio, no te preocupes. Todavía no lo he decidido. Don Alexander, muchas gracias y mucha suerte con la decisión que tome. Julio, abrazos y muy buen día para todos. Muchas gracias.